Voy a pedir, ya sé que apenas se sentaron, pero que se pongan sobre sus pies y que abran sus Biblias a Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Cuando lo tenga me lo puede indicar con un amén. Mateo 18, 23. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciéndole: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por tu grande misericordia, Señor Jesús, porque hasta este día tú nos has cuidado, Padre Santo, y podemos estar aquí, Padre Santo, en este templo adorándote, Padre Santo, glorificándote con todo nuestro ser, Padre Santo, con nuestra mente, con nuestro corazón. Señor Jesús, te damos gracias por cada vida que está hoy presente, Padre Santo, y por los que no pudieron venir, Señor Jesús. Tú sabes, Padre Santo, sus corazones, Padre Santo, tú sabes su sentir de ellos, Padre Santo, y todos los que nos escuchan, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que a todos nos abras la mente, nos abras el corazón, Padre Santo, que derrames ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de amor, Padre Santo, y que tú vengas y seas esa luz, Padre Santo, que nos revela la verdad, Señor Jesús. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Úsanos, Padre Santo, como utensilios en tus manos, Padre Santo. Yo me pongo en tus manos, Señor Jesús, para ser usada, para hablar lo que tú quieres que yo hable. Señor Jesús, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar sus asientos. Vemos esta parábola que está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Dice que el reino de Dios, de los cielos, es semejante, puede ser comparado, puede ser que esto aplique a este reino de los cielos. Dice que había un rey que quiso hacer cuentas, ¿verdad? Y viendo en sus cuentas salió uno que le debía 10,000 talentos, ¿verdad? Dice que le trajeron a este siervo. Obvio que si es un siervo, ¿verdad? Con tanto dinero, los comentaristas dicen que este siervo no era un esclavo cualquiera, era un oficial de alto rango que tenía su administración estas cantidades de dinero, ¿verdad? Y este rey quiso hacer cuentas de lo que tenía.
¿verdad? Hizo cuentas y dice que se le presentó a este oficial, vamos a decirle, ¿verdad? Que salió debiendo 10,000 talentos. Me puse a hacer los cálculos, 10,000 talentos, no se dice si son de oro o son de plata, ¿verdad? Pero si serían de oro, 10,000 talentos equivalerían a 500,000 kilos de oro. Imagínense esa cantidad, ¿verdad? Cuando usted va a los que venden joyas, se lo venden por gramos, ¿verdad? ¿Y cuánto es que un anillo, una pulsera, un collar es que le vale? ¿Verdad? Y solamente son unos cuantos gramos y le vale hasta miles, ¿verdad? Pero imagínense esta cantidad de 500,000 de kilos de oro. Poniéndolo en dólares serían alrededor de 576 millones de dólares. Salió corto en las cuentas. Yo no diría poquito, ¿no? Mucho, ¿verdad? Pero si hablamos de que eran talentos de plata, 10,000 talentos son unos 1,000,000 de libras de plata. Y eso tendría el costo de unos 17 millones de dólares. Así que hablemos de oro, hablemos de plata, sigue siendo una cantidad exagerada, ¿verdad? Pero dice que este siervo se postró a los pies del rey a pedirle, a suplicarle que le diera tiempo y paciencia. Dice, ten paciencia conmigo y dame tiempo y yo te lo voy a pagar todo. En esos días, lo que ganaba una persona en un día era un denario. Un denario. Ni toda su vida le hubiera alcanzado para pagar esa cantidad. Ni la vida de él ni de sus hijos trabajando todos los días le hubiera alcanzado para pagar esa cantidad. Y a lo mejor ni sus posesiones, porque dice que también le iban a vender todas sus posesiones, los iban a entregar a esclavitud para pagar esta deuda enorme. Si queremos ser más técnicos, viendo la ley de Moisés, dice que si un ladrón es atrapado en el día, su castigo será venderle a él y a su familia para pagar esta cantidad, la cantidad que se haya robado, ¿verdad? Eso es lo que amerita ser vendido a la esclavitud. ¿Por qué? Porque los judíos no podían tener esclavos que fueran judíos, solamente si los encontraban en el acto de robo. ¿Ok? So este rey no le reprochó nada, no le dijo por qué me robaste, ni qué pasó, nada, sino lo dejó todo a la justicia. Y en ese tiempo la justicia era la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que dictaba la justicia? Venderle a él, a su familia y sus posesiones para pagar esta cantidad. So ya sabemos que es un oficial de alto rango que maneja cantidades de dinero. ¿Para quién? Para el rey, un administrador, ¿verdad? Pero este administrador lo cacharon que obviamente era un ladrón. Y aún así, unos comentaristas dicen que su ego fue lo suficientemente grande para pedir tiempo y paciencia para pagar esta cantidad. Una cantidad exagerada. Como lo analizamos, ni viviendo
trabajando toda su vida hubiera alcanzado ni para pagar ni la mitad de este robo, ¿verdad? Pero suplicando al rey, el rey tuvo en él misericordia y le perdonó esta deuda enorme, ¿verdad? Enorme. Imagínense, ahorita yo me puse a pensar, digo, bueno, pues una familia de clase media a lo mejor puede que gane unos $60,000 al año, y eso es cuando no te quitan taxas, ¿verdad? Pero te quitan taxas, te quitan un montón. ¿Cuántos años tomaría para pagar semejante cantidad? Amén. A lo mejor 60, 70, los que les pagan muy bien. Pero aún así, es una cantidad enorme. 500 millones. ¿Verdad? A lo mejor ni sacándose la lotería le alcanzaba para pagar esto. ¿Verdad? Pero dice que el rey encontró en él misericordia. Sabemos que la palabra de Dios dice en Salmos, dice, pero tu misericordia, Señor, ha llegado a los cielos y tu fidelidad se extiende hasta las nubes. Yo me pongo a ver esa cantidad, digo, es enorme, pero pongo a leer la Biblia y la misericordia de Dios es aún más enorme, ¿verdad? Y vemos que este rey encontró en él misericordia para perdonar 100 denarios. Vemos en la parábola del viñador que encuentra unos en la plaza sin trabajo, les dice, oh, ven, trabaja en mi viña, te pago un denario, ¿verdad? Luego va otra vez y encuentra otros que no tienen trabajo y se los lleva y así. Y dice, y el saldo de ellos era un denario al día, ese era el salario de un día. Y su compañero le debía 100, que equivalen 100 días de trabajo, ¿verdad? Pero dice que lo agarró y lo estaba hasta ahorcando. Págame lo que me debes. Yo pienso que le ha de haber dado hasta vergüenza decir que le debía 100 denarios. Nomás dijo, págame lo que me debes. Y con el mismo ruego y con la misma súplica que él tuvo hacia el rey, su compañero le dice, ten paciencia conmigo, dame tiempo y yo te pagaré todo. Pero dice que este siervo no quiso darle tiempo, ni tener paciencia con él. Y lo echó a la cárcel. Ahora, estando su compañero en la cárcel, ¿cómo le iba a pagar? En esos tiempos no creo que la cárcel era aquí que pudieras encontrar un trabajo que te pagaran. Parece que pagan como $1 o algo así por día. que pues, trabajando y teniendo muchos años, pues sí puedes llegar a pagar, diríamos, 100 días de trabajo, ¿verdad? Pero en esos tiempos no creo que les daban esa oportunidad en la cárcel de poder seguir trabajando. Sino cómo es que quería que le pagara y lo echó a la cárcel. Allí, echándolo a la cárcel, le quitó toda oportunidad de que este compañero le pudiera pagar lo que le debía. Un denario equivale ahorita a $2. ¿Cuánto le debía? Si eran 100, debía alrededor de $200. En estos tiempos, a lo mejor una persona le puede pagar en unos 2 o 3 días esos $200.
¿verdad? Pero este siervo dice que no quiso perdonarlo, no quiso tener paciencia, no quiso darle tiempo, sino lo echó a la cárcel, quitándole cualquier posibilidad de poder que le devolvieran su dinero, y él lo prestó. Si vemos en la ley de Moisés, cuando tú prestabas dinero a uno a otro hebreo, dice que no tenías que exigir, ¿cómo se dice? Interés. Y cualquier deuda, cualquier préstamo, si alguien se vendía a ti, tenían 50 años para pagarte. Right? Porque toda deuda se borraba en el tiempo del jubileo, que eran a los 50 años. Aún la ley tenía un poquito más de misericordia hacia ellos que este siervo. No quiso tener misericordia con él, ni quiso darle tiempo, no le quiso dar ni paciencia. Y a veces así somos los seres humanos. Alguien viene, nos ofende, nos debe, nos hace cualquier cosa en contra de nosotros, y nosotros, habiendo sido perdonados de una deuda impagable, vamos y encerramos a los que nos ofenden en una cárcel, en la cárcel de nuestro corazón, atados. Y a veces ni los podemos ver, ¿verdad? Porque ya los tenemos en esta cárcel de nuestro corazón, ¿verdad? Sin darles ni una oportunidad de recompensar esa deuda o esa ofensa que han hecho hacia nosotros, ¿verdad? Algo que a lo mejor fue algo de nada, no me saludó. ¿Qué ofensa? Comparado a la ofensa que nosotros hemos hecho en contra de Dios, es semejante a esta parábola que está diciendo Jesús. Porque la deuda con el rey fue mucho mayor, pero la deuda con siervos, entre oficiales del mismo rango, entre gente que es igual, es pagable. Solamente está en que al que le deben quiera tener esa paciencia, quiera dar ese tiempo. Y sigue diciendo la parábola, que no quiso darle tiempo, no quiso darle, lo encerró en la cárcel. Pero viendo sus demás compañeros, los demás siervos, fueron y le dijeron todo al rey. Todo lo que había pasado. Y este rey lo manda a llamar otra vez. La primera vez se lo trajeron, ¿verdad? Y otra vez lo vuelven a traer. Y le dice, yo te perdoné una deuda más grande. Yo tuve misericordia contigo. ¿Por qué tú no pudiste tener misericordia con tu compañero? ¿Por qué no pudiste tener misericordia con él? Y dice que entonces su señor se enojó. En el principio de la parábola no dice que el rey se enojó. Vimos que no le reprochó nada. Solamente lo entregó a la justicia. Pero en esta ocasión sí se enojó el rey. Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase
todo lo que debía. Y sigue diciendo, así también mi Padre Celestial hará con los que no perdonan a sus hermanos sus ofensas. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Wow. ¿Qué es lo que pide? En unas versiones dice, ¿qué es lo que exige Dios de ti? Como un mandamiento. Que ames la misericordia, que hagas justicia. En una versión de inglés dice, and walk humbly before your God. Y caminar humildemente ante tu Dios. Todavía estamos, ¿verdad? Un poco temprano en el año. Pero que ya muchas veces nos proponemos miles de cosas que todavía ni las hemos empezado, ¿verdad? Pero que esto sea una propuesta, que de aquí en adelante caminemos como es que Jesús enseñaba, ¿verdad? Antes de este capítulo 18, sus discípulos le preguntaban, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Dice, 7 veces. Y si aún 7 veces te ofende, aún 7 veces más hay que perdonar. Que nuestro corazón no sea esa cárcel que ponemos a la gente allí, sin oportunidad de perdón. Si Dios nos ha perdonado una deuda exagerada, ¿verdad? Inimaginable. ¿Por qué no podemos perdonar una ofensa que es pagable? El apóstol Pablo le dice a los colosenses, y con este verso termino. Colosenses 3:12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja en contra de otro, de tal manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Con esto terminó mi sermón, hermanos. Y que este año, ¿verdad? Este año que pasó vimos que así sean ricos, sean pobres, sean de cualquier clase de color, estatus social, whatever, todos somos iguales, ¿verdad? Y pienso que esta pandemia nos ayudó a comprender eso. Que cualquier persona puede enfermar en cualquier momento. Muchos jóvenes fuertes se fueron. Y muchos ancianos resistieron, ¿verdad? Y a veces en esos tiempos, ¿verdad?, que uno analiza todo esto y la vida, a veces a lo mejor
Hubieron padres que nunca pidieron perdón. Hubieron hijos que nunca pidieron perdón por una ofensa, ¿verdad? O a lo mejor se fueron sin perdonar también, ¿verdad? Por ofensas pagables, ¿verdad? Y que este año sea un nuevo comenzar, una nueva actitud hacia la vida, hacia Dios, pero también hacia nuestros prójimos, hacia nuestros hermanos. Amén. Amén. Este es mi tiempo. Dios le bendiga, hermanos. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche? Sabe que el perdón en algún momento usted lo va a necesitar y algún momento usted lo tendrá que pedir. No podemos nosotros pensar que nunca necesitamos el perdón, porque siempre lo necesitamos todo el tiempo. Necesitamos el perdón de Dios todos los días, todo el tiempo. Y Dios, que es tan misericordioso, nos perdona a usted y a mí. Y así también nosotros debemos pedir perdón y perdonar a aquel que nos ofende. Sabe que a veces nosotros hemos pensado en nuestro corazón: yo no voy a perdonar a esa persona, yo no voy a perdonar a aquel que me ha ofendido. En sí se levanta una barrera grande entre las personas y nosotros, de que nosotros no podemos perdonar. Pero déjeme decirle, la Biblia dice que había algo que era como una barda, una barrera entre Dios y los hombres. Y esa barda y esa barrera era el pecado que el hombre había cometido contra Dios. Y la única manera de quitarla de en medio de entre Dios y los hombres era a base del perdón. Dios determinó perdonarnos esa deuda que teníamos impagable, porque a Dios no le podemos pagar lo que le hemos ofendido. Pero Dios determinó moverse a misericordia en favor de tu vida y de mi vida también. Y en esta historia el rey es Dios. En esta historia el que debía los 10,000 talentos eres tú y soy yo. Y el que debe los 100 denarios es la tercera persona, Dios, tú y la tercera persona que te ofende a ti, que es pagable. 100 denarios, un denario, salario de un día. En un año, por lo mucho, podía pagar esa deuda de 100 denarios, pero los 10,000 talentos era una deuda impagable. Eso es lo que Dios te perdonó a ti, y eso es lo que Dios también me perdonó a mí. ¿A cuántos de ustedes les han ofendido? Yo sé que a usted le han ofendido, no solamente una vez, 2 veces, muchas veces. Pero hoy, ¿por qué no levanta sus manos y repite juntamente conmigo: Señor, en este día yo perdono a todos los que me han ofendido, Señor. Yo perdono, Señor, a aquellos, Señor, a todas las personas, Señor, que me han hecho mal. Aquellas personas, Señor, que quizás me han criticado. Aquellas personas, Señor, con intención, Señor, me han hecho mal. En esta noche, Señor, yo entiendo, Dios, que yo me debo de vestir de benignidad, de bondad, de misericordia, Señor, porque soy
un representante tuyo, Señor. Gracias, Dios, porque nos has perdonado nuestros pecados, la ofensa, Señor, que hemos hecho en contra de ti, Señor. Y tú nos has perdonado, Señor, una deuda impagable. Pero gracias, Dios, porque tu misericordia es más grande, Señor, que la tierra. Es más grande, Señor, que el cielo. Dios, y tú te has movido a misericordia en mi vida. Así también, Señor, yo perdono a todos, Señor, los que me han ofendido. Tú cancelaste, Señor, mi deuda, Señor, como en esta historia. Así yo también cancelo la deuda, Señor, de aquellos que estaban hasta este día en deuda conmigo. Dios, así como tú has proclamado, Señor, que yo no te debo nada, Señor, así yo proclamo que nadie me debe nada a mí, Señor. Porque hoy hemos cancelado toda deuda, Señor. En tu nombre, Dios, gracias por enseñarnos el bien, el camino, Señor, para ser libres, para ser restaurados y para ser sanados, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos se sienten libres, hermano?